Buenos días chicos, ¿cómo están? Ahora vamos a iniciar el capítulo de reducción al primer cuadrante y entonces necesitamos que tengas una idea de lo que es un ángulo referencial, ¿no? Recuerda que tu tarea está en la página 205. Esta parte es fácil, no te vas a complicar la vida si tomas atención a lo que vamos a hacer, ¿no? Las razones trigonométricas de un ángulo X que se encuentra, que es un X que es mayor que 0 y menor que 360, se puede obtener con las razones trigonométricas de su ángulo referencial. Son lo mismo. Si encontramos su ángulo referencial, podemos encontrar todas sus razones. El ángulo referencial es un ángulo formado por el lado final de un ángulo positivo en posición normal con el lado positivo o negativo del X. O sea, es el ángulo que se forma con el lado final del ángulo y el eje X, nada más. Con el eje Y no, tiene que formarse con el eje X. Y aquí lo vamos a ver en estos ejemplos, ¿no? Hallar gráficamente los ángulos referenciales de 150. 150 lo dibujas, calculas, mides, llega aquí. Esto es 150. ¿Y cuál es el ángulo referencial? Me dicen que es el ángulo que forma el lado final con el eje X. Tiene que ser entonces este de aquí, el 30. Este de acá no, porque sería con el eje Y. Tiene que ser con el eje X. Positivo o negativo, no interesa. Este es el ángulo referencial. ¿Correcto? Ese es el ángulo referencial. ¿Y eso para qué sirve? Las razones trigonométricas de este ángulo son iguales a las razones trigonométricas de este ángulo de acá. Por eso es importante encontrar el ángulo referencial. ¿Ok? Veamos otro ejemplito. Mira, tiene que ser un ángulo en posición normal, o sea que tiene que partir del eje de las X positivas. ¿Eh? Se va el ángulo y llega hasta 240. ¿Cuál es el ángulo más cercano? ¿El de aquí o el de acá? El de aquí, ¿no? Está más cerca. Entonces, este ángulo de aquí es el ángulo referencial que va a ser de 60 grados, ¿correcto? 60 grados y calculamos con nuestro transportador vamos a encontrar que esto vale 60 grados, ¿no? Listo. Ah, no, perdón, ¿qué estoy hablando? Si esto de acá es 180, si esto es 180, evidentemente esto tiene que ser 60, pues, ¿no? Ni siquiera necesitas transportador. Si esto es 180, esto de acá es 60, ¿correcto? Y las razones trigonométricas de 60 van a ser iguales a las razones trigonométricas de 240, ¿ok? Acá está. Ahora tenemos este angulote de 320, ¿correcto? 320. Para que sea 320, acá tengo 270, ¿no es cierto? 270, me falta 50, ¿no es cierto? ¿Y cuánto me falta para llegar a la X? 40, ¿no? Entonces el ángulo referencial sería 40. Quiere decir que las razones trigonométricas de 40 van a ser iguales a las razones trigonométricas de 320. Veamos acá algunos ejemplitos, mira. Calcular el valor de A si es coseno cuadrado de 225 menos la tangente cuarta de 300. Parece un problemón, pero no es nada difícil. Vamos a buscar, mira, graficamos y hallamos los ángulos referenciales de 225 y 300. Primero vamos con el ángulo de 225. Huácate. ¿Ya? Encontramos el ángulo referencial a este de aquí, 45, nada más que 45, ¿sí? Porque acá es 180 más 45, ¿no? Le da 225, entonces este es el ángulo referencial. Y yo ya sé por ángulo referencial que las razones trigonométricas de este ángulo son iguales a las razones trigonométricas del otro ángulo, ¿ya? Pero ojo al piojo, ¿ah? Aquí estamos hablando de razones, acá solamente hablábamos de ángulos, acá vamos a hablar de razones. Entonces lo primero que tienes que averiguar es qué signo tiene la razón en de 225 grados, es decir, a dónde cae y si cae, qué signo tiene, positivo o negativo. Entonces vamos a analizar eso. 225 cae en el tercer cuadrante. Y en el tercer cuadrante solo son positivos la tangente y la cotangente. Quiere decir que el coseno va a ser negativo, ¿no? Tiene que ser menor que cero. Tú sabes que al indicar que es menor que cero, estoy hablando de que este valor es negativo, ¿no? Entonces 225, su ángulo referencial va a tener las mismas razones, en este caso el coseno, pero negativo. ¿Por qué negativo? Porque cae en el tercer cuadrante y en el tercer cuadrante el coseno es negativo. El coseno de 45 será raíz de 2 sobre 2, pero negativo. Entonces el coseno de 225 es menos raíz de 2 sobre 2. A ver si con este ejemplo te queda más claro. Mira, 300. Tengo acá 270, hasta aquí es 270, para acá sería 30, que falta 30, y para que haga ángulo con el eje X me falta 60.
Este es el ángulo referencial, el que llega a X, ¿correcto? Entonces las razones trigonométricas de 300 va a ser igual a las razones trigonométricas de 60. Pero alto a la acción. Me piden la tangente. La tangente cuarta, quinta, la que tú quieras, pero la tangente, ¿no es cierto? Entonces analizas 300. ¿Dónde cae 300? 300 cae en el cuarto cuadrante. Y en el cuarto cuadrante la tangente, ¿cómo es? Es negativa, ¿no es cierto? Entonces decimos tangente de 300 es negativa, o sea, menor que 0. Si es negativa, tiene que salir con signo negativo. La tangente de 300 es igual a la tangente de su ángulo referencial, pero negativo porque cae en el tercer cuadrante. Y la tangente de 60 ya sabemos por tus triangulitos pitagóricos que es vale raíz de 3. Pero como es negativo va a ser raíz de 3, menos raíz de 3. ¿Correcto? Reemplazamos entonces ahora los valores. Coseno cuadrado será menos raíz cuadrada de 2 elevado al cuadrado, menos, porque dice acá menos raíz de 3 elevado a la cuarta, porque me piden a la cuarta, y eso es igual a 1/2 menos 9, ¿correcto? Hacemos carita feliz, ponemos sobre 1, pam, 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 resulta que es menos 17 medios. Entonces A, que es lo que me piden ayer, A, va a ser menos 17 medios, ¿ok? Y eso es toda la dificultad, chicos. O sea, revisen su tarea, lo van a encontrar fácil y con la solución de estos ejemplos creo que van a poder resolver su tarea sin necesidad de ir al Zoom. Pero bueno, ¿no? Inténtenlo y mándenlo lo más pronto que puedan sus tareitas. Y si no, ya nos vemos en el Zoom de todas maneras, ¿ya? Cuídense, chicos, abrigarse que hace frío. Nos vemos.